¿Qué harías si todos a tu alrededor te dijeran que no perteneces? Una joven de origen humilde, un sueño imposible y un entorno que parecía decidido a aplastarla. Pero lo que sucedió después desafiará todo lo que crees sobre la determinación y la superación. Se rieron de su ropa, de sus manos callosas e incluso de su sueño. Pero justo cuando piensas que conoces el final de esta historia, ocurre un giro inesperado. Si crees en el poder de la superación y que los sueños son más fuertes que los obstáculos, este canal es para ti. Aquí contamos historias emocionantes que inspiran y muestran que con valentía y determinación todo es posible. Suscríbete ahora y únete a una comunidad que cree en lo imposible, porque tu historia también merece ser contada. Suscríbete y llénate de inspiración hoy. María era una joven de 18 años, hija de doña Marley, una humilde empleada doméstica. Desde pequeña, María soñaba con convertirse en doctora, inspirada por la historia de su tía abuela, quien trabajaba como enfermera en una pequeña clínica rural. Mientras observaba a doña Marley cuidando de las heridas de sus patrones, María sentía cómo su corazón se llenaba de esperanza. Sabía que, para lograr su sueño, tendría que esforzarse mucho, ya que su familia no tenía los recursos para costear una carrera en medicina. Decidida, María se dedicó con empeño a sus estudios, renunciando a los juegos y diversiones típicos de su edad. Sus calificaciones, siempre entre las mejores de la clase, le valieron una beca completa en una de las universidades de medicina más prestigiosas del país. Su madre, orgullosa, lloró de alegría al ver el sobre con la carta de aceptación. En los días previos a su ingreso a la universidad, María no podía contener su emoción. Por primera vez, saldría del barrio pobre donde vivía y entraría en un mundo completamente nuevo. Sus dedos callosos de tanto escribir y su ropa sencilla, muchas veces remendada, parecían no encajar en el lujo y la ostentación que imaginaba encontrar en los pasillos de la universidad, pero nada de eso la desanimaba. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío, porque su objetivo era más grande que cualquier obstáculo que pudiera aparecer en su camino. María llegó al campus de la Facultad de Medicina apretada en un autobús lleno, su ropa sencilla y gastada, en contraste con la elegancia de los estudiantes que bajaban de autos de lujo en el estacionamiento. Observó, con un toque de inseguridad, a los estudiantes que llevaban bolsas de marca y vestidos impecables, mientras ella cargaba su mochila desgastada y remendada. Haciendo acopio de valor, María entró al imponente edificio con el corazón acelerado. El interior del auditorio era suntuoso, con asientos de cuero y candelabros brillantes. Estudiantes bien vestidos conversaban animadamente, lanzando miradas curiosas hacia ella. Encontrando un asiento vacío en la última fila, María se acomodó, sintiéndose diminuta. De repente, la estudiante a su lado se volteó y la miró con desdén. «Oye tú, ¿qué haces aquí?» «Component Placement», preguntó la joven, con la nariz levantada en desprecio. «Yo soy nueva aquí. Estoy asistiendo a la clase inaugural», tartamudeó María, sintiéndose intimidada. «Nueva aquí, ¿eh? Pensé que eras la nueva de la limpieza», se burló la otra, sacando risas de algunos compañeros cercanos. María sintió su rostro arder de vergüenza, sus ojos llorosos con lágrimas contenidas. Respirando hondo, intentó concentrarse en la clase, pero sus pensamientos regresaban a la humillación que acababa de vivir. ¿Realmente pertenecía a ese lugar? En los días siguientes, María intentaba ignorar las miradas de desprecio y los murmullos malintencionados de sus compañeros. Se esforzaba por mantener la cabeza en alto y enfocarse en sus estudios, pero la sensación de no encajar y de no pertenecer
la seguía por cada rincón de la facultad. Durante una clase práctica de anatomía, cuando los estudiantes fueron divididos en grupos, María volvió a encontrarse al margen. Sus compañeros, hijos de médicos renombrados y herederos de grandes fortunas, la evitaban como si fuera portadora de una enfermedad contagiosa. En un momento dado, María tuvo que manejar uno de los instrumentos quirúrgicos. Sus dedos callosos, acostumbrados al trabajo manual desde la infancia, sujetaron el bisturí con firmeza, demostrando habilidad y destreza. Sin embargo, esto no pasó desapercibido por un grupo de estudiantes que la observaba con desprecio. «Miren las manos de la pobrecita. Seguro aprendió a usar eso limpiando casas ajenas». Se burló una de las alumnas, provocando carcajadas entre sus amigos. María sintió su rostro arder de humillación, pero se mantuvo firme, concentrándose en su tarea. Aún así, no podía ignorar las miradas de burla y los cuchicheos que la acompañaron durante toda la clase. Al final del día, María corría hacia el autobús, con el corazón pesado. Comenzaba a cuestionarse si realmente tendría la fuerza para enfrentar un ambiente tan hostil y elitista. Sus sueños parecían cada vez más lejanos e inalcanzables. Las semanas siguientes fueron una verdadera batalla para María. Las clases y los trabajos en grupo se volvían cada vez más desafiantes, mientras sus compañeros ignoraban sus aportaciones o lanzaban comentarios despectivos. Se sentía constantemente excluida, como si no perteneciera a ese mundo. Para empeorar las cosas, María necesitaba mantener un trabajo de medio tiempo para pagar sus gastos. A menudo llegaba tarde a clases después de cumplir con su turno en un restaurante. Exhausta, luchaba por seguir el ritmo intenso de la facultad, pero sus calificaciones comenzaron a bajar. Entonces llegó el golpe final. Después de un examen crucial, María recibió una noticia devastadora. Había obtenido la peor nota de la clase. Su corazón se hundió al ver la reprobación en su boleta. Esa calificación podría significar el fin de su sueño. Desesperada, María corrió hacia la casa de su mentora, la doctora Lucía, una cirujana respetada que la había alentado a entrar a la facultad. Entre sollozos, le contó sobre las humillaciones y la posible reprobación. «María, no puedes rendirte ahora. Estás tan cerca de alcanzar tu sueño». «Zrenia», exclamó la doctora Lucía, sosteniendo firmemente las manos de la joven. María levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Sería realmente posible superar todos esos obstáculos? ¿O su camino hacia la medicina estaba destinado al fracaso? Después de desahogarse con la doctora Lucía, María se sentía agotada, su determinación tambaleándose. Pero su mentora no permitiría que se rindiera tan fácilmente. «Escucha, María, sé que todo esto ha sido un gran desafío para ti, pero eres una estudiante brillante y tienes todo el potencial para convertirte en una excelente médica. No puedes rendirte ahora», dijo la doctora Lucía, sosteniendo firmemente las manos de la joven. María respiró hondo, intentando contener las lágrimas. «¿Pero cómo lo voy a lograr? Todos me tratan como si fuera una intrusa, y ahora esta calificación terrible. Creo que no pertenezco aquí». La doctora la miró con determinación. «Sí perteneces, querida, y te voy a ayudar a demostrarlo». En los días siguientes, la doctora Lucía se convirtió en una verdadera mentora para María. Le enseñó técnicas de estudio, le dio consejos para lidiar con los compañeros hostiles e incluso consiguió un empleo mejor remunerado para la joven, aliviando su carga de trabajo. Gracias al apoyo incondicional de la doctora Lucía, María encontró fuerzas para enfrentar los desafíos. Se dedicó a sus estudios con empeño, recuperando su desempeño académico. Poco a poco, empezó a ganarse el respeto de algunos compañeros quienes admiraban su persistencia y habilidad.
pero aún quedaba un gran obstáculo por superar: la recuperación del examen reprobado. María sabía que su futuro dependía de esa prueba crucial. Con el apoyo de la doctora Lucía, María encontró la determinación necesaria para enfrentar el desafío del examen de recuperación. Sabía que esa era su última oportunidad para demostrar que merecía estar allí. En las semanas previas al examen, María se sumergió de lleno en los estudios, dedicándose al material con una intensidad que nunca antes había experimentado. Sus noches eran cortas, pasando horas revisando apuntes y resolviendo ejercicios hasta altas horas de la madrugada. Llegado el día del examen, el corazón de María latía acelerado mientras entraba al salón. Sus compañeros la miraban con desconfianza, algunos murmurando comentarios malintencionados, pero ella respiró hondo y se concentró únicamente en la tarea frente a ella. Al recibir el examen, María sintió una punzada de pánico. Las preguntas parecían extremadamente complejas, mucho más allá de lo que había estudiado. Luchando contra la ansiedad, comenzó a responder cada pregunta, esforzándose al máximo por recordar cada detalle visto en las clases. Cuando el tiempo terminó, María entregó su examen con el cuerpo temblando. ¿Sería ese el final de su camino? ¿Se habrían frustrado finalmente sus sueños de convertirse en médica? En los días siguientes, la espera por la corrección del examen fue una verdadera tortura. María apenas podía comer o dormir, atormentada por la incertidumbre sobre su futuro. Finalmente, el resultado llegó. Cuando María recibió el boletín con el resultado del examen de recuperación, su corazón latía acelerado. Apenas podía creer lo que veía en sus ojos. Había aprobado. Una ola de alivio y euforia invadió a la joven. Todo lo que había pasado en los últimos meses, los comentarios despectivos, las humillaciones, la constante sensación de no pertenecer a ese lugar, parecía haber valido la pena. Su sueño de convertirse en médica estaba finalmente a su alcance. Emocionada, María corrió hacia la oficina de la doctora Lucía, quien la recibió con un abrazo cálido. «Sabía que lo lograrías, querida. Estoy tan orgullosa de ti», exclamó su mentora, con los ojos brillando de felicidad. María, con lágrimas en los ojos, agradeció profundamente el apoyo incondicional de la doctora Lucía. Sin su guía y aliento, jamás habría superado todos los obstáculos. A partir de ese momento, la atmósfera en la facultad comenzó a cambiar para María. Algunos de sus compañeros, impresionados por su persistencia y dedicación, empezaron a tratarla con más respeto. Aún enfrentaba miradas de desprecio ocasionales, pero se sentía cada vez más segura de su lugar. Durante las clases prácticas, María demostraba su habilidad y conocimiento, convirtiéndose en una referencia entre sus compañeros. Poco a poco, ganó el reconocimiento de profesores y estudiantes que antes la habían subestimado. Ahora, con la aprobación en el examen de recuperación, María se sentía más fuerte y decidida que nunca a alcanzar su sueño. Su camino hacia la medicina finalmente parecía estar libre de obstáculos. En los años siguientes, María enfrentó cada desafío con una determinación renovada. A pesar de las dificultades, mantuvo su enfoque y se destacó entre los mejores estudiantes de su generación. Sus calificaciones excepcionales le valieron una beca completa, aliviando la carga financiera que pesaba sobre sus hombros. Esto le permitió dedicarse por completo a sus estudios, profundizando sus conocimientos y desarrollando sus habilidades clínicas. Siempre contando con el apoyo incondicional de la doctora Lucía, María enfrentó cada etapa de su camino con valentía y resiliencia. Sus compañeros, quienes en un principio habían sido hostiles, se convirtieron en admiradores de su determinación, llegando a tratarla con respeto e incluso
pidiéndole ayuda en proyectos e investigaciones. Finalmente, llegó el día en que María recibió su título de médica. Emocionada, pronunció el juramento hipocrático mientras su mirada se cruzaba con la de la doctora Lucía, quien la observaba orgullosa y con lágrimas en los ojos. En los años que siguieron, María se destacó en su carrera, convirtiéndose en una cirujana reconocida. Se especializó en cirugía pediátrica, encontrando su verdadera vocación en cuidar y sanar a los niños. Un día, durante una cirugía, María se enfrentó a una paciente muy familiar, la doctora Lucía, su mentora y amiga, quien ahora necesitaba de su ayuda. Con habilidad y determinación, María llevó a cabo la delicada operación, salvando la vida de la mujer que un día había salvado la suya. En ese momento, María supo que había cumplido su promesa. Se había convertido no solo en una excelente médica, sino también en una mejor persona, guiada por los valores y el ejemplo de su mentora. Tras la exitosa cirugía, María y la doctora Lucía compartieron un momento de profunda emoción. La doctora, aún recuperándose, tomó firmemente las manos de la joven médica. Querida, has cumplido tu promesa. Te has convertido en una excelente profesional y una persona admirable. Estoy tan orgullosa de ti, dijo la doctora Lucía, con lágrimas en los ojos. María sintió su corazón llenarse de gratitud y afecto. Todo esto se lo debo a usted, mi mentora. Sin su apoyo y aliento, jamás habría llegado hasta aquí. Las dos mujeres permanecieron en silencio por unos instantes, saboreando ese momento de realización y profunda conexión. En los años siguientes, María continuó destacándose en su carrera, ganando premios y reconocimiento por su excelencia en cirugía pediátrica. Pero su mayor legado no fueron los títulos ni los logros profesionales, sino la inspiración que lograba transmitir a todos los que la conocían. Siempre que podía, María compartía su historia, alentando a los jóvenes estudiantes a nunca rendirse, sin importar lo difícil que fuera el camino. Se convirtió en una mentora para muchos, transmitiendo la misma esperanza y determinación que la doctora Lucía le había dado. Cuando la doctora Lucía falleció, años después, María cumplió su último deseo: crear una fundación para apoyar a estudiantes de medicina de escasos recursos, para que pudieran alcanzar sus objetivos tal como ella lo había hecho. El legado de María y la doctora Lucía continuaría inspirando a generaciones de médicos, inmortalizando su historia de superación y determinación.